por último, ¿qué nos puede decir sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones que tiene a Jesús Ramírez a la cabeza? Si se tiene alguna cifra preliminar y si regresarán las presentaciones que hacía el doctor López-Gatell sobre el consumo de drogas, y esto antes de dejar la Subsecretaría de Salud. Muchas gracias. Sí, vamos a continuar. Esa es una campaña permanente. Incluso nos las están pidiendo los maestros y padres de familia, que no abandonemos la campaña de información sobre el daño de las drogas. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción. Es algo que tenemos que cuidar mucho. De lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas como el fentanilo, porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño. Es el principal problema, según mi punto de vista, en Estados Unidos. Están sufriendo mucho por el consumo del fentanilo. Es muy doloroso que pierdan la vida jóvenes, muchos jóvenes. Se habla de 100,000 jóvenes al año por fentanilo y otras sustancias químicas, por sobredosis. Eso lo tenemos que cuidar nosotros. Bueno, primero, decir que todo nuestro apoyo al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, para enfrentar esta pandemia. Eso tiene una connotación humanitaria. No tiene que ver nada con la cuestión política, ideológica, no. Es muy triste. Es un asunto de salud. Necesitamos ayudar todos. Ahora que vinieron los legisladores de Texas, con toda sinceridad, franqueza y preocupación, un legislador tejano me comentó que el novio de una de sus hijas había fallecido por fentanilo. Es un problema grave. Entonces, nosotros tenemos que seguir combatiendo tráfico de químicos, precursores de fentanilo, lo hacemos todo el tiempo, tanto defensa como marina, diario están destruyendo laboratorios y inhibir, evitar el consumo en nuestro país. De prevención contra las adicciones. Seguramente en
una de las reuniones de salud. Se levantó ya la encuesta nacional. Sí, estamos haciendo una encuesta nacional para tener elementos. Partimos de la hipótesis que en comparación con Estados Unidos, el consumo en México es menor y por lo mismo son menos los jóvenes, las personas que pierden la vida por sobredosis en el consumo de estas drogas, ¿no? O por el consumo de estas drogas. De todas maneras, son varios, son datos que tenemos de las fiscalías, ¿no? Tenemos datos de todas las fiscalías, estamos muy pendientes. Yo cada vez que voy a un estado estoy preguntando a los gobernadores en las reuniones que tenemos de seguridad sobre el consumo. Entonces, en la hipótesis que se tiene es de que son algunos sitios, afortunadamente no está extendido, ¿sí?, por el país. Puedo decir, no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, o sea, es muy raro. No hay consumo de fentanilo en Veracruz, no hay consumo de fentanilo, bueno, en Durango, en Sinaloa, porque son cosas distintas. Una cosa es el tráfico y otra cosa es que se consuma. Es menor el consumo de químicos en Michoacán, en Guanajuato. Bueno, acabo de estar en Querétaro. Hemos confiscado droga, fentanilo, o precursores para el fentanilo en Querétaro, pero no hay consumo, como en el estado vecino de Guanajuato. Por eso nosotros sostenemos que se tienen más homicidios por el narcomenudeo. Entonces tenemos que evitar que se incremente el consumo. También, entre más se mantengan las tradiciones, las costumbres, las culturas originarias, entre menos desintegración familiar existe, menos consumo. Entonces, pero no queremos que sea hipotético, que no tengamos datos ciertos, no es para suposiciones esto. Entonces se mandó a hacer una encuesta que se está levantando, creo que ayudó el CONACYT, y vamos a tener todos los datos. En todo el sistema educativo contra las drogas químicas y el fentanilo. Y hay materiales audiovisuales. Y van a estar aquí los servidores públicos de la Secretaría de Educación, la secretaria Leticia Ramírez, porque va a haber una jornada, en efecto, en todo el sistema educativo el día 17 de febrero. Y lo pidieron padres de familia y lo pidieron también maestras, maestros. Y vamos a dar a conocer cuando tengamos los resultados de la encuesta. O sea, porque eso no se había informado, no se conocía que se está levantando la encuesta. ¿La coalición será de rango constitucional, presidente?
¿Mande? Sí, sí. Vamos a buscar la forma, pero vamos a actuar con severidad. Yo sostengo que el problema en Estados Unidos de fondo, ¿sí?, sobre el incremento al consumo del fentanilo y de drogas químicas, tiene que ver con una crisis en el estilo de vida, en la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso tenemos los mexicanos que defender mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones. No despreciar la herencia cultural que nos legaron las antiguas culturas, las grandes civilizaciones que florecieron en México, porque esas culturas son las que nos protegen. Por eso es la idiosincrasia del mexicano, por eso nuestro comportamiento en familia, la solidaridad familiar, la solidaridad comunitaria. Eso o no existe en otros países o no le dieron importancia y lo destruyeron por el individualismo, por el egoísmo. Ya hemos hablado mucho de eso. Hay una palabra que se usa mucho en nuestro país, que lo dice todo y que es sinónimo de amor: apapacho. Tenemos que abrazarnos, tenemos que apapacharnos en las familias. Los hijos necesitan apapacho. Entonces nosotros tenemos, no hay que importar esas costumbres, esas tradiciones. Hace unos días me dio mucho gusto porque fuimos a Río Blanco a conmemorar lo de la huelga, a no olvidar la represión a los trabajadores. Y la gente es muy contenta. Y una persona no tan joven me dice: yo viví con mis padres hasta los 45 años. Porque como aquí hablamos de que en otras partes los jóvenes tienen que irse, y es como un acuerdo, porque es una costumbre, es una tradición, y debemos de respetar todo. Pero en México eso no se hace. En México no es que ya eres adolescente, sí, a ver, huecalala, vámonos. Les decía yo, y lo repito por lo mismo, de que fueron unos padres en Estados Unidos a un juez a acusar al hijo que ya había cumplido 30 años y no se iba de la casa. Y el juez les dio la razón. Y lo sacaron de la casa. Aquí
Es muy raro que eso pase. Por eso pues tardan más de 40. ¿Cómo es? Pero él me lo decía con mucho gusto. Sí. Eso es México. Y eso viene de lejos. Pero eso es lo que nos protege. Nuestras culturas es lo que nos ha protegido frente a muchas calamidades. Por eso hablo de que México es una potencia cultural en el mundo. Son pocos los países que tienen esa grandeza cultural. Entonces, en una modernidad malentendida, se piensa que eso es sinónimo de atraso. No. Tan es importante que no se ha podido destruir, y qué bueno, con esas tradiciones, con esas costumbres. Yo me enojé con los, en buen plan también, son además muy buenos, hasta el director de la película, que últimamente tenemos algunas diferencias, pero es un hombre muy creativo. Luis Estrada, sí. Cuando en El Infierno, en una película, sale una escena donde a unos indígenas los presentan como desalmados, cortando cabezas de Oaxaca. Y eso no. Yo tengo probado que en las comunidades indígenas es donde menos violencia hay. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, ya no les hablo de mi experiencia cuando fui director del INI, en la zona Maya Chontal. Muy difícil que hubiese un asesinato. Luego, en Oaxaca, hice un recorrido por todos los municipios. Me acuerdo de la zona Mije, donde un pueblo me informaban en sus asambleas comunitarias, democráticas, que llevaban no sé cuántos años sin un homicidio. Y cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, ¿dónde creen ustedes que no había homicidios, no había delitos? En Milpalta, en las comunidades que conservan tradiciones, costumbres. ¿Y dónde había más homicidios? En la Ciudad de México, en las colonias, donde estaba desintegrada la familia, donde estaba roto el tejido social, donde había más individualismo. Entonces, sí, entre más cultura en la extensión amplia de lo que es la cultura, menos violencia. Por eso
lo de el combate a las drogas, el que no se permita que se incremente el consumo de las drogas químicas. Bueno, pero regresando a tu pregunta, si se va a prohibir, sí, y con severidad. En el caso de estas drogas que son dañinas, en 6 meses pueden perder la vida los jóvenes. Eso no lo podemos permitir. Claro, estamos atendiendo las causas, estamos hablando de fortalecer valores, estamos hablando de apoyar a los jóvenes, que tengan garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio, pero también no actuar como si se tratara de cualquier infracción, porque eso, con todo respeto, también les ha afectado en Estados Unidos. Les ponía yo el ejemplo de que se autoriza en Estados Unidos que los basquetbolistas de la liga profesional puedan fumar marihuana. Fíjense el ejemplo. Es una concepción también equivocada de lo que es la libertad. Sí, libres, pero ¿cómo se le va a dar ese ejemplo a los jóvenes? En el deporte, y se permite. No, eso es que lo que siempre se dice, ¿no? Sí, puede haber ese riesgo, pero es peor el riesgo a que se fomente el consumo de una droga que destruye, y no solo eso, destruye a las personas y produce mucha violencia. ¿Cómo se controla la violencia cuando hay un consumo generalizado? Nosotros lo vemos con mucha claridad. Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país, pero algo sucedió y empezó a crecer el consumo de drogas químicas. Y por eso Guanajuato hoy es de los estados con más homicidios. Y esa es la causa principal. Entonces, no podemos en estos casos voltear a ver a otro lado y seguir hablando del tema, seguir incluso debatiendo, porque esa opinión de que se va a criminalizar, ¿no?, el consumo está muy extendida. Vamos a ver si eso conviene o no conviene. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social, podría ser, ¿sí?, de que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas. Pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo
¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y de la delincuencia? Ese es un buen tema. Es muy buen tema. Eso es lo mismo acerca de la militarización. Así, ¿no? No usen a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad porque es militarizar. A ver, ¿qué es eso? No me vengas con esos clichés. Explícamelo. ¿Cuándo ha habido un golpe de Estado en México? Desde la época de Madero. ¿Cuál es la característica de las Fuerzas Armadas de México? ¿Son iguales que las Fuerzas Armadas de otros países? ¿O es que el pueblo de México no cuenta y cuando se hacen las encuestas del INEGI, no de empresas que cucharean? ¿Cuál fue la última encuesta del INEGI sobre la opinión del Ejército y de la Marina? Aquí están los secretarios. Que el pueblo no cuenta, nada más cuenta una élite, opinólogos, sabiondos. Vamos viendo. Entonces, vamos a debatir esto. Ya no demos por sentado, ¿no?, todo. Pues si fuese así, pues, tendríamos que aceptar de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación. O que el problema de México es que los de la economía informal no pagan impuestos. O aceptaríamos de que si le va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. O aceptaríamos que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada, ¿qué vamos a estar aceptando esos sofismas, esas mentiras? Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto. A las 10 de la mañana, no le hace, sí. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está muy bien, que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años,
No, sí, como 20 años. Cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador, un partido, del PAN, sí, que iban a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, 2 meses, 3 meses. Iban al hotel de la Ciudad de México, ¿sí? Y chocolate y café con leche y pan, o sea, así como a ustedes que les atendemos aquí. Bien, pero no duraron, pero yo sí espero que ahora sí, tarden más, ¿eh? Y está muy bien, porque es informar, eso es lo que la gente necesita, más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y que distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Lo celebro eso. Miren, confianza social en autoridades. Porcentaje de población de 18 años y más que manifestó confianza en instituciones a cargo de funciones de seguridad pública en ciudades. Es una encuesta que se hace en las ciudades del país, la hace el INEGI. Este es de diciembre del 23 y se compara con la de septiembre del 23. La hacen cada 3 meses, creo. 3 o 4 meses, Jesús. ¿Cada cuánto tiempo hacen la encuesta? ¿Es septiembre? Cada 3 o 4 meses. Cada trimestre. Cada trimestre. Mire, Marina tiene 86.8 de aceptación. El Ejército 83.5. La Guardia Nacional 76.2. La Policía Estatal 55.2. Las policías municipales 51%. Entonces, eso de que se militariza el país, la dictadura, el predominio de la violencia, el riesgo de la democracia. Todo eso es parte de la propaganda y es válido, ¿no? Pero se puede debatir.